La solicitud del usuario es traducir el texto largo en inglés al español. Traducción al español. Gastó sus últimos $600 comprando un contenedor oxidado en un depósito abandonado, pensando que simplemente lo vendería como chatarra. Pero cuando abrió las puertas y vio lo que había dentro, su corazón se paralizó. Suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. La luz de la mañana se filtraba por el parabrisas roto de la furgoneta, cortando el polvo que flotaba en el aire como niebla. Samuel Brown estaba sentado en el asiento del conductor, los hombros encorvados, las mangas de su franela remangadas por encima de los antebrazos. La vieja Chevy hacía tiempo que había dejado de ser un vehículo para convertirse en un ataúd para un hombre que aún no había muerto. Los asientos olían a aceite y lluvia, el suelo estaba lleno de vasos de café vacíos, colillas de cigarrillos y tornillos que ya no encajaban en nada. En algún lugar afuera, un desagüe gemía a través de la zona industrial y su silbido resonaba sobre la tranquila extensión de almacenes que nadie había usado en años. Se había acostumbrado a ese sonido. Era como un reloj, recordándole que el mundo seguía moviéndose mientras él permanecía atascado en el mismo lugar. Se frotó el sueño de los ojos y se quedó mirando el mismo reflejo que lo había perseguido durante años. Un hombre de unos 40 y tantos, piel morena y gris por el agotamiento. Cabello más sal y pimienta, una mandíbula que había olvidado lo que era una sonrisa. Las líneas en su frente eran profundas ahora, talladas por años de ceño fruncido y de trabajar sin ver progreso. Solía tener manos que construían motores. Ahora, solo sostenían café y arrepentimiento. La furgoneta olía débilmente a gasolina y a sudor viejo. En el salpicadero, había una sola fotografía, con los bordes curvados por el calor. Sus dos hijos sonreían a la cámara, uno sin un diente frontal, el otro agarrando un camión de juguete. Esa foto tenía 6 años. La última antes de que su madre empacara y se fuera a Luisiana con un nuevo trabajo y un hombre que no estaba roto. Samuel se había quedado atrás, diciéndose que reconstruiría, encontraría trabajo, los llamaría cuando las cosas mejoraran. Pero las cosas nunca mejoraron. Simplemente dejaban de empeorar el tiempo suficiente para que él pudiera respirar. Vivía en el borde de Ironfield, un pueblo olvidado que alguna vez había sido una arteria industrial. Las fábricas se habían ido ahora, reemplazadas por el silencio y las malas hierbas que crecían a través del asfalto agrietado. Había trabajado en Reynolds & Company Transport durante casi 2 décadas, arreglando motores, soldando marcos, manteniendo vivos los camiones mientras la compañía se desangraba. Cuando se derrumbó, nadie lo llamó. El aviso llegó por correo. Operación suspendida, efectiva inmediatamente. Estuvo allí esa mañana en el estacionamiento con algunas docenas de otros, sosteniendo esa carta como un certificado de defunción. Eso fue hace años. Desde entonces, había trabajado donde podía, reparando carretillas elevadoras, desmantelando vehículos viejos en busca de piezas. Incluso recolectando chatarra de depósitos de salvamento. Cada semana, el dinero apenas cubría la comida y el combustible. Sus manos seguían ocupadas, pero su vida estaba inactiva. Y la gente en el pueblo había comenzado a olvidar su nombre. Algunos lo llamaban Scraps Sam, otros el viejo veterano. Nadie decía, mecánico ya. Ese título requería esperanza. Era tarde cuando deambuló por el pequeño cibercafé cerca de la estación de autobuses, un lugar donde los camioneros paraban por café y los niños venían a jugar. Él no estaba allí para ninguna de las dos cosas. Las computadoras eran lentas, pero funcionaban.
Samuel se conectó a uno de los sitios web de subastas que usaba para buscar herramientas y piezas. Fue entonces cuando lo vio, lote 47B. La descripción era breve, casi descuidada. Contenedor de envío, contenido desconocido, ubicado en el depósito de Ironfield Storage. Se vende tal cual. La única foto adjunta estaba borrosa, tomada desde demasiado lejos para ver muchos detalles. Solo un rectángulo rojo-marrón, oxidado y medio oculto por las malas hierbas. La puja inicial era de $600. La mayoría de la gente se desplazaría. Samuel no lo hizo. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, golpeando su pulgar contra el ratón. Podía sentir el peso de esos dígitos. $600. Eso era exactamente lo que le quedaba después de vender su última caja de alternadores de repuesto, $612.17. Se dijo a sí mismo que era dinero para emergencias, pero últimamente, cada día se sentía como una emergencia. ¿Qué haría él con un contenedor? Tal vez quitar el metal, venderlo por libra. Tal vez habría algunas herramientas o maquinaria adentro. La lista no decía nada sobre inspección, nada sobre el contenido. Desconocido. Una palabra que tenía un poder sobre él. Desconocido significaba posibilidad, y la posibilidad era algo que no había probado en años. Esa noche, se acostó en la parte trasera de su furgoneta, incapaz de dormir. La lluvia tamborileaba suavemente sobre el techo de metal, goteando a través de una grieta cerca del borde. Puso una lata vacía debajo, escuchando el golpeteo rítmico. Pensó en el contenedor, cómo estaba allí, en algún lugar detrás del viejo depósito, olvidado, sellado. Pensó en cómo su vida se había convertido exactamente en eso, sellada, oxidada, olvidada. Tal vez por eso no podía quitarse la sensación de que lo estaba esperando. Cerró los ojos y se imaginó el depósito. Había estado allí una vez, cuando Reynolds solía enviar cargamentos a través del centro de Ironfield. Filas de grúas, carretillas elevadoras, contenedores apilados como dominós, hombres gritando entre el ruido. Ahora era un cementerio. La mitad del pueblo evitaba ese lugar. Decían que estaba lleno de ratas y agujas, un hogar para los fantasmas de la vieja industria. Samuel casi sonrió ante eso. Sabía lo que significaba vivir entre fantasmas. A la mañana siguiente, se decidió. Regresó al café antes del amanecer. Su aliento se empañó en el aire frío. El dueño abrió la puerta y le dirigió una mirada curiosa. ¿De vuelta otra vez? Samuel solo asintió. Se sentó en la misma computadora, ingresó su nombre y hizo clic en colocar puja. Dudó medio segundo antes de presionar Enter. Una pantalla de confirmación parpadeó. Felicitaciones. Usted es el actual mejor postor para el lote 47B. Se recostó, exhalando por los dientes. Por un momento, sintió que nada había cambiado. Luego, una delgada punzada de emoción se agitó bajo sus costillas. No había sentido eso en mucho tiempo. Las siguientes 24 horas transcurrieron lentamente. Pasó el día revisando la lista cada hora, esperando que alguien lo superara. Nadie lo hizo. Al anochecer, la subasta se cerró. Apareció una notificación. Ganador de la puja, Samuel Brown. Se le indicó que confirmara el pago y organizara la recogida. Caminó hasta la gasolinera de enfrente y usó el cajero automático. La pantalla parpadeó mientras su cuenta se vaciaba. El último de su dinero se desvaneció en manos de otra persona. El recibo revoloteó en el viento mientras caminaba de regreso a la furgoneta. Se apoyó contra la puerta, mirando los números en el papel. Saldo cero. Esa noche,
No podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había gastado su última oportunidad en algo que fácilmente podría resultar ser chatarra sin valor. Pero también sabía que ya no importaba. Él mismo había sido chatarra sin valor durante años. Tal vez esta era su forma de demostrar que no todo se oxidaba sin posibilidad de reparación. La entrega estaba programada para la mañana siguiente. Limpió su espacio de trabajo detrás del almacén abandonado que usaba como taller. Barrió el suelo, movió neumáticos y motores de repuesto a un lado. Era lo más parecido a un hogar que tenía. El hormigón olía a aceite y calor. Imaginó el contenedor allí, sólido, pesado, real. No sabía por qué, pero la idea le dio una extraña clase de paz. Al anochecer, encendió un pequeño fuego en un tambor de metal y se sentó a su lado. El cielo sobre Ironfield estaba de un morado amoratado, el aire espeso con el olor a lluvia. Se calentó las manos sobre las llamas y pensó en los años que se habían deslizado como humo. Cada decisión que tomó desde que perdió la fábrica había sido sobre supervivencia. Esta era la primera vez que actuaba por otra cosa. Algo parecido a la desafío. Recordó las palabras de su padre, dichas décadas atrás en un pequeño garaje de Alabama. Hijo, un hombre puede perder su trabajo, su casa, incluso a su familia. Pero si deja de creer que puede arreglar algo, se ha ido. Esas palabras lo habían seguido toda su vida, enterradas en algún lugar bajo el ruido. Ahora, sentado solo con la luz del fuego bailando sobre su rostro cansado, la susurró de nuevo. La noche se extendió. Las llamas se apagaron, dejando solo brasas. Samuel subió a su furgoneta, se echó una manta sobre los hombros y observó el cielo a través del parabrisas. En algún lugar, un contenedor de envío oxidado esperaba, solo otro trozo de metal olvidado entre miles. Pero por razones que no podía explicar, se sintió como el comienzo de algo. No un milagro, no una redención. Solo movimiento. Un parpadeo en una vida que había estado demasiado quieta. Mientras la lluvia regresaba, golpeando suavemente el techo, sintió una pequeña y tranquila certeza instalarse en su pecho. Mañana llegaría un contenedor. Mañana lo abriría. Y lo que sea que esperara dentro, bueno o malo, sería suyo. Cerró los ojos y dejó que el sonido de la lluvia lo llevara a un sueño inquieto, sin saber que la elección que hizo esa noche, el simple clic de un botón, lo llevaría más profundamente al corazón de su propio pasado olvidado, enterrado bajo capas de acero, polvo y silencio. El contenedor llegó a la mañana siguiente bajo un cielo gris e inquieto. Samuel escuchó el estruendo del camión mucho antes de que llegara al depósito, el rugido grave y diésel cortando la niebla que se aferraba al suelo como humo. Estaba esperando cerca del área de carga, las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta, el aliento nublándose frente a él. El conductor era un hombre corpulento con un chaleco reflectante que apenas levantó la vista mientras maniobraba la plataforma en posición. Cuando el remolque se inclinó, el viejo contenedor de envío gimió, su peso presionando contra las cadenas oxidadas que lo mantenían firme. Samuel sintió que algo dentro de él se tensaba en respuesta. Un viejo instinto de años alrededor de la maquinaria. El conocimiento de que el metal podía recordar las manos que lo construyeron. El conductor saltó, se limpió la nariz con el dorso del guante y señaló el contenedor. Aquí está tu ataúd, dijo con una media sonrisa. ¿Dónde lo quieres? Samuel señaló el borde más alejado del depósito, cerca de la pared de bloques de hormigón que protegía su taller de la calle. El hombre se encogió de hombros, volvió a subir y colocó la carga en su sitio.
El contenedor golpeó el suelo con un ruido sordo y hueco que resonó en el lote vacío. El polvo se levantó, mezclándose con el humo del escape. Cuando el camión finalmente se fue, el silencio que siguió fue más pesado que antes. Samuel se acercó al contenedor lentamente. Era incluso más grande de lo que se veía en la foto, 20 pies de largo. Rayas de óxido que parecían casi sangre seca. La pintura roja se había desvanecido a un mostaza marrón opaco y se estaba descascarando, el metal de abajo expuesto como un hueso. En un lado, el número 47B era apenas visible, los dígitos desiguales y desfigurados como si alguien hubiera intentado borrarlos con calor. Pasó una mano sobre ellos, sintiendo la aspereza bajo su palma callosa. Las cerraduras eran industriales, gruesas barras de acero que se habían fusionado ligeramente por la corrosión. Se agachó, estudiando las bisagras. Quien selló esta cosa no tenía la intención de que se abriera fácilmente. El candado era grueso, del tipo utilizado en el transporte de carga hace décadas. Reconoció la marca. Reynolds & Company había usado el mismo tipo en los años 80. La comprensión lo hizo detenerse. ¿Podría este contenedor haber venido de uno de sus depósitos? Se quitó el pensamiento. No había razón para que estuviera conectado. Ironfield estaba lleno de carga abandonada, cientos de unidades olvidadas dispersas después del colapso de las viejas industrias. Probablemente fue una coincidencia. Fue a buscar sus herramientas de corte. Dentro del taller, el aire olía a óxido y aceite de motor. Sacó el cable de extensión hacia el depósito, el enchufe chispeando levemente al conectarse. Cuando apretó el gatillo, la amoladora cobró vida, rociando la cerradura con chispas. El ruido era fuerte, resonando en los edificios cercanos, pero no había nadie para quejarse. La cuchilla masticó el acero lentamente, cada pulgada una pequeña victoria. El sudor se acumuló bajo su cuello a pesar del frío. Después de 20 minutos, la cerradura cedió con un crujido. Apagó la amoladora y escuchó. Solo el suave tic-tac del metal enfriándose le respondió. El aire parecía contener la respiración. Samuel se limpió la frente y agarró las pesadas manijas de la puerta. El acero estaba frío, la textura rugosa por años de abandono. Tiró una vez, nada. Tiró más fuerte. Las bisagras gimieron, resistiéndose. Empujó con el hombro y, finalmente, con un arrastre bajo y un gemido, la puerta derecha se abrió unos centímetros, liberando una bocanada de aire viciado. Olía a polvo y algo más viejo, aceite, goma, el leve dulzor de la decadencia. Se quedó paralizado por un segundo, esperando cualquier señal de movimiento, cualquier sonido del interior. Nada. El silencio que se derramó del contenedor se sintió casi físico, como agua filtrándose a su alrededor. Abrió la puerta de par en par y retrocedió. La luz del sol cortó la oscuridad, revelando una forma en el interior, masiva y cubierta con una lona desgastada por el clima. Al principio, su mente se negó a interpretarlo. El contorno sugería un vehículo, tal vez un pequeño tractor o cargador. Se acercó, un crujido de grava bajo sus botas fuerte en la quietud. La lona era beige, sus bordes deshilachados. Una esquina estaba sujetada por herramientas oxidadas. Extendió la mano, agarró esa esquina y la tela se soltó con una bocanada de polvo. Lo que reveló hizo que su garganta se tensara. Debajo de la lona había un camión. Un viejo modelo de transporte, tal vez de finales de los 70. La pintura estaba astillada y descolorida, el cromo opaco, pero el marco estaba intacto. En la puerta lateral, apenas visible a través de la mugre,
estaba el logo, Reynolds and Company Transport. La vista lo golpeó como un puñetazo. No había visto ese logo en décadas, no desde que las puertas de la fábrica se habían cerrado. Por un momento, simplemente se quedó allí, mirándolo, un pulso latiendo en sus oídos. Rodeó el camión lentamente, sus manos trazando los bordes de la carrocería. Los neumáticos estaban desinflados, pero no podridos. El vidrio estaba intacto, aunque turbio por el tiempo. Quitó el polvo de la matrícula. No había números, solo una superficie rayada donde alguien los había raspado. Quienquiera que haya escondido esto no quería ser rastreado. Encontró un conjunto de cajas apiladas en la esquina, cada una marcada con plantillas descoloridas, números de envío, fechas, y palabras demasiado débiles para leer. Abrió una con una palanca. Dentro había llaves, pernos y piezas de maquinaria envueltas en papel aceitoso. Todo olía a antigüedad, pero no a abandono. Las herramientas estaban dispuestas con demasiada pulcritud, el camión cubierto con demasiado cuidado. Esto no era basura tirada, fue preservado. Dio un paso atrás, dejando que sus ojos recorrieran el interior del contenedor. El suelo mostraba la huella de neumáticos y huellas de botas congeladas en el polvo. En una pared, alguien había garabateado letras con tiza, ahora medio borradas. Solo pudo distinguir unas pocas. Mantener sellado seguido de una fecha que no pudo leer por completo, un año que terminaba en 7. Tal vez 1987. Samuel se sentó en una caja y dejó que el peso de todo se asimilara. El viento silbaba suavemente a través de los pequeños huecos en el marco del contenedor. Intentó imaginar las manos que habían cerrado esas puertas por última vez, la persona que había decidido que este camión debería desaparecer. Había una extraña clase de irreverencia en la forma en que se había ocultado. Al mediodía, el sol había atravesado las nubes, inundando el depósito de luz. Samuel salió, parpadeando ante el brillo. El mundo se sentía demasiado vivo en comparación con la quietud del interior. Se sirvió café de un termo y se apoyó en el contenedor, pensando, ¿qué hacía este camión aquí? ¿Por qué esconderlo en lugar de venderlo como chatarra, como el resto? ¿Por qué tenía que ser este contenedor y uno que había elegido de entre cientos? Intentó decirse a sí mismo que era una coincidencia. La vida estaba llena de coincidencias, especialmente en lugares como Iron Field. Pero una parte de él, el mismo instinto que solía guiar sus manos cuando un motor susurraba sus problemas, le dijo que esto no era aleatorio. Después de un rato, regresó. Abrió la puerta del conductor del camión y subió. Las bisagras se resistieron, luego cedieron con un fuerte chirrido. El asiento estaba rígido, pero sorprendentemente intacto, el cuero agrietado pero no rasgado. Limpió el polvo del volante, revelando más de ese logo familiar en relieve en el centro. Su reflejo lo miró desde el espejo retrovisor. El mismo hombre cansado, más viejo, desgastado, pero ahora con algo nuevo en sus ojos. Una chispa de curiosidad. Abrió la guantera. Estaba vacía, excepto por un registro de mantenimiento doblado y una pequeña llave de latón pegada con cinta adhesiva en el interior. El registro enumeraba fechas y firmas. No reconoció la última entrada. Estaba fechada en marzo de 1987. El kilometraje registrado era bajo, demasiado bajo para un vehículo de transporte en funcionamiento. Eso no tenía sentido. Hojeó con acento agudo las páginas hasta que un nombre le llamó la atención, R. Coleman, supervisor. Samuel recordó ese nombre. Coleman había sido el jefe de operaciones en Reynolds and Company,
el hombre que firmó el aviso de cierre que puso fin a la carrera de Samuel. Se recostó, agarrando el libro de registro, la llave de latón todavía en la mano. Era pequeña, simple, pero grabada con el número 09. Le dio la vuelta, deslizando el pulgar a lo largo de las ranuras, preguntándose qué habría. Las horas pasaron mientras limpiaba y examinaba cada centímetro del camión. Debajo del asiento del conductor, encontró papeleo viejo, manifiestos de envío y una lata de café llena de pernos. La mayor parte era mundano, pero una carpeta se destacó. Un sobre de Manila sellado con cinta adhesiva. Lo abrió. Dentro había fotografías. El camión estacionado en lo que parecía ser una instalación de pruebas, rodeado de hombres con uniformes de trabajo. El mismo logo aparecía en sus chaquetas. Uno de los hombres en el fondo vestía traje y corbata, Coleman. El estómago de Samuel se revolvió. Les dio la vuelta a las fotos esperando fechas o notas, pero no encontró nada. Solo el silencio capturado en papel. Las apiló de nuevo en el sobre y miró el camión otra vez. La luz de la tarde se movió, proyectando largas sombras en el suelo. El polvo en el aire atrapó los rayos como humo. Se sentó allí, respirando, sintiendo que algo se agitaba. Una sensación de conexión, tal vez, o de propósito. Durante años se había movido por la vida como un hombre caminando bajo el agua, cada paso pesado y lento. Pero ahora, aquí había algo tangible. Algo de su pasado se extendía desde el suelo para devolverle un significado. Aún no lo entendía, pero podía sentirlo en lo más profundo de sus huesos. Este camión, este contenedor, no era solo chatarra. Era un mensaje de los años que lo habían definido. Llevaba los ecos de una vida antes de que todo saliera mal. Y por primera vez en mucho tiempo, Samuel quería seguir a donde lo llevara. Mientras el sol comenzaba a ponerse, cerró el taller y se quedó parado por un momento mirando el contenedor desde el otro lado del depósito. La luz del atardecer convirtió el óxido en oro, las cicatrices en textura. Casi se veía hermoso. Pensó en la lista de la subasta, cómo había sido enterrada entre miles de otras, sin ser notada, cómo la había elegido por casualidad. Tal vez, pensó, me eligió a mí. Subió a su furgoneta, encendió el motor y se quedó sentado un buen rato antes de irse. El reflejo del contenedor persistió en el espejo lateral hasta que dobló la esquina y desapareció detrás de la pared. Pero su peso se quedó con él. La sensación de que algo dentro de esa caja de acero acababa de abrir una puerta que él no podía volver a cerrar. Esa noche, de vuelta en la furgoneta, no pudo dormir. El olor a aceite todavía se aferraba a su ropa, la imagen del viejo logo grabada detrás de sus párpados. Seguía viendo ese número en la llave de latón, 09, una y otra vez en su mente. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, suave y constante. Escuchó, de la misma manera que había escuchado la noche anterior cuando la idea del contenedor había sido solo un sueño. Solo que ahora era real. Y en algún lugar, en ese camión oxidado, en los papeles y fotos y el débil olor a años olvidados, una verdad esperaba que él la descubriera. Se quedó allí, con las manos detrás de la cabeza, mirando en la oscuridad, y supo que no podría alejarse. Un contenedor había llegado, pero no había terminado de llegar. Había traído el pasado consigo, y cuando llegara la mañana, él estaría allí de nuevo, listo para seguir abriendo las puertas que le había dejado. Al amanecer, la niebla se había instalado baja sobre Iron Field. Lo suficientemente espesa como para que los contornos de los edificios parecieran los fantasmas de un pueblo que había olvidado cómo despertar.
Samuel aparcó su furgoneta junto al taller y salió al aire frío. La grava crujió bajo sus botas, el sonido fuerte en el silencio. El contenedor estaba donde lo había dejado, oscuro y acechante en el lote gris, sus costados resbaladizos por el rocío. La lluvia de la noche anterior había dejado rayas corriendo por el óxido, como si la cosa misma hubiera estado llorando durante la noche. Apenas había dormido. El peso de lo que había descubierto presionaba sobre él como un bloque de motor en su pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese logo, el pintado en la puerta del camión, Reynolds and Company Transport. Habían pasado años desde que incluso pronunció ese nombre en voz alta. Cuando la fábrica cerró, había guardado todo lo que tenía la marca de la compañía, su placa, su uniforme, las herramientas que se le permitía conservar. Ya no podía obligarse a mirarlos. Pero ver ese logo de nuevo había despertado algo que pensó que había enterrado para siempre. El aire dentro del contenedor era frío y pesado. Entró con cuidado, el haz de su linterna cortando la penumbra. Las motas de polvo colgaban suspendidas en el aire como fragmentos de memoria. El camión esperaba, exactamente como lo había dejado el día anterior, todavía medio cubierto con la lona, la mitad de su capó reflejando débilmente la luz. Comenzó abriendo las cajas de nuevo. Esta vez, haciendo un inventario de cada artículo. Cada caja contenía algo diferente: pernos, viejas llaves inglesas, grasa de máquina endurecida en ámbar. Todo era de otro tiempo. Encontró una lata de aceite de motor tan vieja que la etiqueta se había desvanecido en la nada. Cuando la agitó, pudo escuchar el líquido espeso chapoteando dentro. Le hizo sonreír por primera vez en días. Incluso el aceite olvidado tenía más propósito que él algunas mañanas. Pero no estaba allí para contar reliquias. El camión era lo que importaba. Subió al asiento del conductor, el cuero agrietado crujiendo bajo su peso. Pasó la mano por el salpicadero, sobre el vinilo roto, por el borde frío del volante. Algo en él se sentía demasiado deliberado, demasiado limpio, demasiado intacto. Los vehículos abandonados durante décadas no se mantenían tan bien conservados. Había visto suficientes motores desguazados para saber que la naturaleza siempre ganaba. Este camión había sido protegido. Se deslizó hasta el suelo y comenzó a inspeccionar el tren de rodaje. El haz de su linterna atrapó algo metálico brillando debajo del asiento. Algo encajado profundamente entre el piso y el marco. Metió la mano, sus dedos raspando contra el acero hasta que agarró el borde. Cuando lo sacó, se dio cuenta de que era una pequeña caja de metal, no más grande que una fiambrera. Estaba abollada, la pintura astillada, pero el broche aún funcionaba. Dentro, bajo una capa de polvo, había documentos. Papeles doblados, amarillentos por la edad y el leve olor a aceite. Manifiestos de envío, recibos de entrega y algo más. Un paquete de fotografías atadas con una banda elástica que se rompió en el momento en que la tocó. Las fotos se derramaron en su regazo. La mayoría eran granuladas, en blanco y negro, mostrando el camión aparcado frente a grandes edificios tipo hangar. Otras mostraban a hombres con cascos, grupos de trabajadores de pie a su lado. Se inclinó, entrecerrando los ojos. Cuanto más miraba, más sentía una extraña inquietud crecer dentro de él, porque reconoció el lugar en el fondo de una de las fotos, el lote de hormigón, el patrón de postes de luz. Era del depósito de carga de Ironfield, décadas atrás. Él había trabajado allí. Casi podía escuchar los ecos de los hombres gritando órdenes, las carretillas elevadoras pitando, el olor a diésel en el aire.
No era solo un camión viejo escondido en este contenedor, había sido parte del mismo sistema que había construido toda su vida y luego la había destruido. Dejó las fotos a un lado y desdobló uno de los manifiestos. La letra era cuidadosa, ondulada, y el papel llevaba el membrete oficial de Reynolds and Company. Escaneó las líneas, anotando fechas y destinos: Chicago, Baton Rouge, Houston. Las descripciones de la carga no tenían sentido: materiales recuperados, residuos industriales, componentes de defensa. Frunció el ceño. La compañía nunca había tratado con nada militar, habían transportado maquinaria pesada, no material clasificado. Luego vio la firma al pie de la página: R. Coleman, director de operaciones. Se quedó mirando el nombre durante un largo momento, los recuerdos aflorando uno por uno. Coleman había sido un hombre duro, alto, siempre con camisas planchadas y zapatos pulidos. Incluso en la planta de la fábrica, solía dar discursos sobre lealtad y dedicación mientras despedía a hombres por llegar 5 minutos tarde. Cuando la planta cerró, Coleman fue el único que se fue más rico. El rumor era que vendió los activos de la compañía bajo una corporación fantasma, se embolsó millones y se desvaneció en la política. Samuel sintió que se le tensaba la mandíbula. Había pasado años culpándose a sí mismo por lo que sucedió, diciéndose que no había trabajado lo suficiente, que no había visto las señales de advertencia. Pero ahora, sosteniendo ese papel, lo vio claramente. El colapso no había sido una tragedia. Había sido un robo. Siguió leyendo. Otro manifiesto, fechado unos meses después, mostraba grandes sumas de dinero moviéndose a través de cuentas fantasma. Los destinos cambiaron. Pueblos más pequeños, menos supervisión. Parecía que alguien había estado moviendo contrabando a través de esos camiones, ¿no es así? Bajo etiquetas de envío falsas. Tal vez armas, tal vez piezas robadas. Fuera lo que fuera, no era legal. Pasó a la última página de la pila. Esta no estaba firmada. En cambio, tenía una nota escrita a mano garabateada en el margen: mantener esta unidad fuera de los libros. Mover registro antes del transporte. Notificar a Coleman directamente. Samuel se recostó, su corazón latiendo en su pecho. Las palabras se nublaron mientras su mente se aceleraba. Esto no era solo evidencia de fraude. Esto era algo más grande, algo que había costado el sustento a cientos de personas. Pensó en los hombres con los que había trabajado. Carl, que se ahorcó después de perder su pensión Jamal. Que trasladó a su familia a 3 estados de distancia solo para terminar trabajando como guardia de seguridad en un almacén. El cierre de Reynolds los había arruinado a todos. Y ahora, después de décadas, aquí yacía la verdad dentro de un contenedor oxidado que se suponía que nadie abriría. Se puso de pie, paseando por el estrecho espacio, los papeles agarrados en la mano. Cada nervio de su cuerpo vibraba con energía. Por primera vez en años, se sintió despierto. Furioso, pero despierto. Casi podía escuchar la voz de su padre de nuevo, tranquila y firme. Un hombre que conoce la verdad y la oculta no es mucho mejor que el que la enterró. Las palabras resonaron en su cabeza. Necesitaba saber qué tan profundo iba esto. Revisó el resto del camión, buscando cualquier otra cosa oculta. Debajo del asiento del pasajero, encontró otro compartimento. Este sellado con tornillos. Lo abrió con un destornillador, revelando un pequeño libro de contabilidad de cuero cubierto de grasa. Dentro había más notas, algunas escritas en taquigrafía que no entendía, otras claramente enumerando números de envío, fechas e iniciales.
Algunas de esas iniciales coincidían con los nombres de hombres que conocía de la oficina de la fábrica. Encontró su propio nombre en una línea, siglo. Brown, listado bajo unidad de entrega 12 ajustes de nómina. Se le cayó el estómago. Habían usado su nombre para firmar una de las transferencias. Una falsificación, obviamente, pero si alguien hubiera mirado alguna vez, habría parecido que él era parte de ello. Tal vez por eso nadie lo llamó cuando la compañía se hundió. Tal vez había sido un chivo expiatorio fácil, otro trabajador prescindible cuya firma podía encubrir un crimen. Se sentó en el suelo frío, los papeles esparcidos a su alrededor. El peso de todo presionó contra su pecho. Se había topado con algo que explicaba no solo su propia caída, sino la caída de todos los que alguna vez usaron ese uniforme. Coleman había enterrado la evidencia, la había sellado en este contenedor, y se había ido. Y por pura accidente, o destino, Samuel lo había desenterrado. Afuera, el viento se levantó, silbando a través del depósito. La luz se movió, derramándose sobre el emblema descolorido del camión. Se puso de pie lentamente, recogiendo los documentos, apilándolos cuidadosamente en la caja. Había una parte de él que quería irse, volver a cerrar las puertas y pretender que nunca había visto nada de eso. Todavía podía vender el metal, desguazar el camión, conseguir unos cientos de dólares. Necesitaba el dinero más de lo que necesitaba respuestas. Pero cuando volvió a mirar ese viejo logo, algo se endureció dentro de él. Los hombres que construyeron esos camiones, que estuvieron de pie en esa fábrica hombro con hombro, no merecían lo que les sucedió. No podía irse. Tomó los manifiestos y las fotos y su cartera y salió a la luz del día. El cielo se había despejado, el sol pálido y brillante a través del aire frío. Por primera vez en años, sintió un propósito en su paso. Esa tarde, se sentó en su furgoneta con los papeles extendidos en el asiento del pasajero. Los leyó de nuevo bajo el brillo parpadeante de la luz superior. Los detalles formaron un mapa de corrupción. Nombres, lugares, firmas, todos hilos que conducían a Coleman. Samuel comenzó a escribirlos en su propio cuaderno, organizando la información de la misma manera que solía organizar los motores complicados. Cada documento era un engranaje, cada firma un perno. Juntos, construyeron algo feo, pero preciso, prueba. Cuando cayó la noche, empacó todo con cuidado de nuevo en la caja y cerró las puertas del contenedor detrás de él. El candado hizo clic al cerrarse, pero esta vez el sonido no significó un cierre. Significó protección. Ahora sabía que lo que estaba dentro no era solo un camión viejo. Era evidencia de traición, de codicia, de todo lo que había roto su vida. Se apoyó en el contenedor durante mucho tiempo, sintiendo que el frío se filtraba en su piel. Las luces de la calle parpadearon una por una, proyectando conos de amarillo en el depósito. A lo lejos, pasó un tren, su bocina resonando baja y triste. Samuel lo vio desvanecerse en la oscuridad, preguntándose cuántos otros fantasmas albergaba Ironfield bajo su óxido y silencio. Cuando finalmente subió a su furgoneta, el agotamiento lo golpeó de repente. Pero debajo, bajo el dolor en sus huesos y el hambre hueca en su estómago, había algo más. Algo feroz y vivo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo que luchar. Aún no sabía qué tan profundos eran los lazos, o quién podría venir a buscar lo que había encontrado. Una cosa era segura, no había terminado. Las paredes oxidadas y herrumbrosas del contenedor le habían susurrado su secreto, y Samuel Brown tenía la intención de escuchar el resto.
El viento sopló fuerte desde el este a la mañana siguiente, llevando consigo un borde afilado que cortó la quietud de Ironfield. El cielo se había vuelto del color del hierro fundido, y el aire olía a lluvia que aún no había caído. Samuel se sentó en su furgoneta con el motor en marcha, dejando que el calentador combatiera el frío mientras miraba a través del parabrisas el contenedor de envío al otro lado del depósito. Ahora se veía diferente, no solo una caja oxidada, sino una bóveda que contenía algo peligroso. Apenas había dormido de nuevo, el peso de lo que había descubierto presionando sobre él. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas firmas, esas líneas falsificadas que habían robado no solo su vida, sino las vidas de todos los que alguna vez llamaron hogar a esa fábrica. Tomó otro sorbo de café amargo, tratando de despejar la niebla de su mente. Los documentos yacían en el asiento del pasajero, apilados cuidadosamente, cada página una reliquia de la traición. No sabía qué hacer a continuación. No era abogado, no era periodista, solo un hombre que arreglaba cosas. Excepto que esto no era algo que pudiera arreglar con una llave inglesa. Requería algo más pesado, algo que arriesgara más de lo que jamás había arriesgado antes. Aún así, la idea de no hacer nada lo atormentaba. Significaría aceptar que personas como Coleman podían destruir a otros y enterrar la evidencia bajo óxido y polvo. Confiando en que nadie se preocuparía lo suficiente como para desenterrarla. A media mañana, se decidió. No podía simplemente sentarse aquí. Recogió el sobre, las fotografías y los manifiestos, los empacó en una cartera y condujo hacia la ciudad. Las calles estaban casi vacías, las pocas personas afuera se movían rápidamente a través del frío. La oficina de The Ironfield Gazette se encontraba en Main Street, un edificio de ladrillos achaparrado encajado entre una agencia de seguros y una casa de empeño. Se estacionó enfrente y subió los escalones, sus botas resonando en la estrecha escalera. Dentro, el lugar olía a tinta y papel viejo. Un joven con un suéter gris levantó la vista detrás del escritorio de recepción, su expresión atrapada entre el aburrimiento y la sospecha. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Necesito hablar con un reportero, dijo Samuel, su voz sonando ronca incluso para sí mismo. Algo sobre la antigua planta de Reynolds Transport. Las cejas del chico se levantaron ligeramente. ¿Reynolds? Ese lugar cerró hace casi 30 años. Lo sé, dijo Samuel, metiendo la mano en su bolso y sacando una de las fotografías. Por eso necesitas escuchar esto. El joven dudó, luego señaló un pasillo. Puedes hablar con el señor Doyle. Es el editor. Él decidirá si vale la pena la historia. La oficina de Doyle estaba desordenada, papeles apilados altos, manchas de café manchando el escritorio, el aire espeso con olor a cigarrillos. El hombre mismo parecía no haber dormido en días. Vestía una camisa arrugada y una corbata aflojada hasta la mitad de su pecho. Cuando Samuel entró, apenas levantó la vista. ¿De qué se trata esto?, preguntó Doyle, encendiendo otro cigarrillo. Samuel puso el sobre el escritorio y extendió los papeles lentamente. Encontré algo, dijo. Es de Reynolds. Estos son manifiestos de envío. Y esto, sostuvo el que tenía la firma de Coleman, esto prueba que estaban realizando envíos ilegales bajo nombres falsos. Armas, contratos gubernamentales, tal vez peor. Doyle tomó el papel entre sus dedos, entrecerró los ojos y luego se rió suavemente. ¿Sacaste todo esto de un contenedor? Samuel asintió. Lo compré en la subasta del depósito de Ironfield la semana pasada. Encontré un viejo camión de la compañía sellado dentro.
Doyle se recostó, exhaló humo. Mire, señor Brown, ¿verdad? Historias como esta ya no venden periódicos. A la gente no le importan los escándalos de hace 30 años. Esto no se trata solo del pasado, dijo Samuel, su voz elevándose. El hombre que firmó esos papeles, Coleman, todavía está ahí afuera. Es senador ahora. Construyó su carrera con dinero que no era suyo, con nuestras espaldas. Doyle dejó de sonreír. Coleman dio la vuelta al papel, trazando la firma con el dedo. ¿Estás seguro de esto? Trabajé para él, dijo Samuel. Vi su nombre todos los días durante 20 años. Lo reconocería en cualquier lugar. El editor suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. No estoy diciendo que no le crea, señor Brown, pero acusaciones como esta, sin registros verificables, puede arruinar a la gente. Y si se equivoca, lo arruinarán a usted. Samuel recogió los papeles lentamente, con la mandíbula tensa. Ya estoy arruinado, dijo. Pero tengo razón. Cuando salió de la oficina, el cielo se había oscurecido aún más. Las primeras gotas de lluvia salpicaron su chaqueta. Caminó de regreso a la furgoneta, el peso del rechazo pesado en su pecho. Sabía que el hombre tenía miedo de imprimir algo que podría costarle su trabajo, tal vez su periódico. Pero Samuel también sabía que el miedo había sido lo que había mantenido a la gente en silencio durante demasiado tiempo. No podía dejar que lo detuviera. Mientras salía de la ciudad, la lluvia se hizo más fuerte. Cuando llegó al depósito, caía en gruesas láminas contra el techo de la furgoneta. Apagó el motor y se sentó allí, mirando el agua deslizarse por el parabrisas. Durante mucho tiempo, no hizo nada. Entonces, algo parpadeó en su espejo retrovisor. Faros, débiles pero constantes, estacionados en el borde más alejado de la calle. Se giró para mirar, pero la luz se desvaneció detrás de la cortina de lluvia. Tal vez era solo otro conductor dando la vuelta. Tal vez no. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Esperó unos minutos, luego salió. La lluvia empapó su chaqueta al instante. El contenedor se alzaba ante él, el aire zumbando con truenos. Abrió la puerta y entró, dejando la cartera sobre la caja. Revisó el camión de nuevo, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Estaba arrodillado junto al neumático trasero cuando lo escuchó. Un tintineo metálico, débil, en algún lugar afuera. Se congeló. El sonido vino de nuevo. Un suave raspado, como pasos sobre grava. Samuel apagó la linterna y se agachó, el corazón latiéndole en los oídos. Durante varios segundos, solo se escuchó el sonido de la lluvia. Luego, lo vio, una sombra moviéndose junto a la puerta abierta, solo un parpadeo de movimiento, desaparecido tan rápido como apareció. Contuvo la respiración. La lluvia enmascaraba todo, convirtiendo el mundo en un borrón de sonido. Esperó, contando los segundos. Nada. Lentamente, avanzó y miró. El depósito estaba vacío. Cuando se giró, los papeles que había dejado en la caja se habían movido ligeramente, como si hubieran sido rozados por una mano. Tragó saliva. El miedo que había estado rodeando su mente durante días finalmente encontró forma. Alguien sabía sobre el contenedor. Esa noche, apenas salió del taller. Se sentó junto a la pequeña estufa en la esquina, mirando los documentos extendidos ante él. Trató de pensar quién podría haberlo estado siguiendo. Tal vez alguien de la compañía de subastas. Tal vez alguien que trabajaba para Coleman. Había escuchado historias sobre hombres que se presentaron con acusaciones solo para desaparecer antes de que alguien pudiera demostrar que eran ciertas.
A medianoche, la lluvia se detuvo. El depósito estaba en silencio de nuevo. Inquietantemente, se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad. Los charcos reflejaban el débil brillo de las luces de la calle. Su reflejo en el cristal se veía como otro hombre por completo, más viejo, desgastado, pero más duro de alguna manera. Sabía lo que tenía que hacer ahora. El Gazette no ayudaría, la policía tampoco. Necesitaría a alguien que no tuviera miedo, alguien que todavía creyera en la verdad. Pensó en una vieja conocida, June Lawson, una periodista freelance que había escrito sobre la corrupción en la fábrica hace años antes de ser incluida en la lista negra. Si alguien se preocuparía por lo que había encontrado, sería ella. Pero incluso mientras el plan se formaba, una profunda inquietud persistía. Quienquiera que estuviera afuera antes, quienquiera que tocara esos papeles, no se detendría ahora. Había abierto algo que otros habían pasado décadas manteniendo sellado. Apagó la estufa y las luces, cerrando las puertas con llave detrás de él. Mientras caminaba de regreso a su furgoneta, el aire nocturno se sentía espeso y pesado. En algún lugar, un perro ladró una vez y se quedó en silencio. La quietud lo presionó. Demasiado completa, demasiado intencional. Subió a la furgoneta y cerró las puertas, manteniendo la cartera en el asiento a su lado. El sueño llegó en fragmentos, roto por cada crujido del viento. Una vez, pensó que escuchó el suave crujido de los neumáticos sobre la grava, pero cuando miró, no había nada. Aún así, sabía en el fondo, la misma verdad que había sabido desde que abrió ese contenedor. Ya no estaba solo en esto. Por la mañana, la primera luz reveló las huellas de un vehículo que no había estado allí la noche anterior. Marcas de neumáticos frescas que cortaban el barro cerca de la entrada del depósito. Samuel las miró durante un largo momento, luego volvió su mirada hacia el contenedor. Permanecía en silencio y macizo, su piel de metal brillando débilmente bajo la débil luz del sol, como si se burlara de él. Sintió que el miedo se arrastraba por la nuca, pero también algo más agudo debajo, determinación. Podrían vigilarlo, podrían intentar asustarlo, pero él no se detendría. El pasado ya le había quitado suficiente. Ahora era su turno de arrastrarlo a la luz. Avanzó, sus botas hundiéndose en el suelo mojado, y volvió a abrir el contenedor. Las bisagras gritaron en protesta. Dentro, el camión esperaba, inmóvil y paciente, rodeado por el leve olor a aceite y lluvia. Samuel pasó los dedos por el capó por última vez, susurrando por lo bajo. Has guardado tus secretos por suficiente tiempo. Y cerró las puertas, sellándolas con un candado nuevo, y se dirigió a la ciudad. Era hora de encontrar a alguien que escuchara. Y mientras se alejaba, no notó el sedán negro estacionado a 2 cuadras de distancia, el motor en ralentí, observándolo desaparecer en la bruma. El camino que salía de Ironfield se extendía largo y vacío bajo un cielo pálido, una mañana lavada que no llevaba calor, solo luz. Samuel condujo con ambas manos en el volante, la cartera de documentos descansando en el asiento del pasajero a su lado como un pasajero con secretos propios. No se había molestado en desayunar y el sabor amargo del café viejo todavía persistía en su lengua. El sueño había sido un extraño de nuevo. El recuerdo del sedán negro que lo había vigilado desde las sombras permanecía detrás de sus ojos como una quemadura. Se dijo a sí mismo que podría haber sido coincidencia. Pero en sus entrañas, sabía que no. Alguien sabía lo que había descubierto, y alguien quería recuperarlo. Condujo hacia el norte, hacia la ciudad vecina.
La misma dirección que solían tomar los camiones de carga cuando Reynolds and Company todavía tenía convoyes a través del cinturón industrial. El paisaje fuera de las ventanas pasaba como una vieja película. Almacenes abandonados, esqueletos de vallas publicitarias, campos grises por el invierno. Cada milla se sentía como adentrarse más en el pasado. Mantuvo la radio apagada. El silencio era lo suficientemente denso como para pensar. Los pensamientos llegaban en olas, chocando unas sobre otras. Extendió la mano una vez, ajustando el espejo retrovisor, y solo vio la autopista vacía detrás de él. Sin luces traseras, sin coches. La sensación de ser seguido persistía de todos modos, un peso entre sus omóplatos. Había visto a hombres desmoronarse bajo menos presión. Pero el miedo tenía una forma de perder su filo cuando un hombre ya había perdido todo lo que valía la pena quitarle. Cuando los primeros contornos de la ciudad se levantaron a través de la neblina, sintió una extraña mezcla de alivio y pavor. El tráfico se hizo más denso, las bocinas sonaban, los letreros de neón parpadeaban, la vida, incluso a la luz del día. Encontró una cafetería cerca del río y se detuvo junto a una fila de camiones de reparto. El interior olía a tocino y tostadas quemadas, el tipo de olor que le recordaba las pausas para el almuerzo en la fábrica, media hora de risas y ruido antes de volver a la rutina. Pidió café y se sentó en una cabina junto a la ventana, la cartera nunca se separó de su lado. Abrió su cuaderno y escribió un nombre en la parte superior de una página en blanco, June Lawson. La había conocido una vez hace años, cuando ella entrevistó a los trabajadores después del cierre de la planta. Había sido la única periodista que se molestó en aparecer, la única que no los trató como estadísticas. Había escrito un artículo llamado El silencio de Ironfield, pero la historia se había desvanecido antes de su publicación. Recordó haber leído en alguna parte que se había ido del periódico después de chocar con los editores por la presión del gobierno. Después de eso, desapareció de los titulares. Samuel preguntó, llamando a algunos números que había encontrado en línea para reporteros independientes. Uno de ellos le dio una pista, un nombre conectado a un archivo en línea de trabajo de investigación. Ella no acepta llamadas de extraños, advirtió el hombre. Si la encuentras, asegúrate de que tienes algo real. Samuel sonrió con gravedad. Lo tengo. Le tomó la mayor parte de la tarde localizarla. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad cerca de la línea de ferrocarril, el tipo de lugar que alguien elige cuando no quiere ser encontrado. El jardín estaba cubierto de maleza, pero el buzón todavía llevaba su nombre. Se estacionó al otro lado de la calle, apagó el motor y se sentó un momento, observando las cortinas en busca de movimiento. Luego salió, caminó por el sendero y llamó. La puerta se abrió después de una pausa. Una mujer de unos 50 años estaba allí, cabello corto salpicado de gris, ojos afilados detrás de gafas sin montura. Lo miró como si midiera si era un problema. Sí, mi nombre es Samuel Brown, dijo. Nos conocimos una vez, hace mucho tiempo. Usted vino a Ironfield después de que Reynolds cerró. Algo parpadeó en su expresión. Un vago reconocimiento, o tal vez precaución. Eso fue hace 30 años. Todavía lo recuerdo, dijo. Usted nos preguntó qué se sentía ser reemplazado por números. Su boca se tensó. Te recuerdo ahora. El mecánico que no hablaba ante la cámara. No pensé que importaría en ese entonces, admitió. Resulta que estaba equivocado. Le entregó una de las fotografías. Ella la tomó a regañadientes, estudiando la imagen del camión y el lote de la fábrica detrás. Ella frunció el ceño. ¿De dónde sacaste esto?
Compré un contenedor de envío en una subasta, dijo. Esto estaba dentro, junto con manifiestos con la firma de Coleman. Creo que Reynolds estaba realizando envíos ilegales a través del depósito, y creo que Coleman usó el colapso para encubrirlo. June se hizo a un lado. Entra. El interior de su casa estaba lleno de pilas de periódicos, cajas de archivos y el débil zumbido de un viejo refrigerador. Despejó un lugar en la mesa, le indicó que se sentara y sirvió café para ambos. Coleman, dijo en voz baja. ¿Te refieres al senador Raymond Coleman? Samuel asintió. El mismo hombre para el que trabajé. June se sentó frente a él, hojeando los papeles que le trajo. Su rostro se mantuvo tranquilo, pero Samuel vio la tensión en su mandíbula. Estos son auténticos, dijo finalmente. El membrete de la compañía coincide con los registros del período. Si esto es cierto, Coleman no solo ocultó mala conducta financiera, lavó contratos federales a través de una empresa de transporte privada y dejó a cientos sin trabajo para enterrar el rastro. Se recostó, exhalando lentamente. ¿Por qué ahora? ¿Después de todo este tiempo? Porque lo encontré, dijo. Porque arruinó demasiadas vidas, y estoy cansado de fingir que no arruinó la mía. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Afuera, pasó un tren, el sonido bajo y constante. June se frotó las sienes. ¿Entiendes lo que sucederá si hacemos esto público, verdad? Lo negará. Serás llamado mentiroso, tal vez peor. Los hombres como Coleman no se mantienen en el poder siendo descuidados. Lo sé, dijo. Pero estoy cansado de estar en silencio. Necesito que esto salga a la luz. June lo estudió por un momento más, luego asintió. Muy bien. Verificaremos lo que podamos. Todavía tengo contactos en algunos medios que no han vendido sus almas. Pero si esto sigue adelante, ambos seremos objetivos. Logró una leve sonrisa. Pareces mi tipo de persona. Pasaron horas cotejando documentos. June escaneó las firmas, comparó códigos de envío y sacó viejos registros de contratos gubernamentales de bases de datos archivadas. Cada conexión que rastrearon condujo a la misma red de empresas fantasma vinculadas a la carrera temprana de Coleman. Al anochecer, la mesa estaba cubierta de notas e impresiones. En un momento, June se detuvo y lo miró. ¿Mantuviste todo esto a la vista? ¿En tu furgoneta? Sí, dijo. Sus ojos se oscurecieron. Entonces ya lo saben. Él no preguntó quiénes eran ellos. No necesitaba hacerlo. El silencio que siguió dijo suficiente. Cuando salió de su casa esa noche, se sintió a la vez más ligero y más expuesto. Los documentos estaban en buenas manos ahora, pero el conocimiento de que otros vendrían a buscarlos hizo que cada sombra pareciera más nítida. Condujo de regreso hacia Iron Field, con los faros cortando la niebla. A mitad de camino, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Decía, detente, Brown. Se acabó. Se quedó mirando la pantalla hasta que la luz le dolió en los ojos, luego tiró el teléfono al asiento. La amenaza no lo asustó, solo confirmó todo. Cuando llegó al depósito, el aire se había vuelto espeso con niebla de nuevo. Estacionó junto al contenedor y apagó las luces, escuchando el tic-tac del motor que se enfriaba. El silencio se sentía mal, estirado demasiado fino. Salió lentamente, escaneando la oscuridad. La puerta del contenedor estaba entreabierta. Se congeló. Estaba seguro de que la había cerrado antes de irse. Se acercó en silencio, el corazón latiéndole. La puerta crujió cuando la empujó para abrirla, revelando el interior sombreado. El camión todavía estaba allí, pero las cajas habían sido alteradas, las tapas abiertas, los papeles esparcidos por el suelo.
Quienquiera que haya estado aquí no estaba buscando chatarra. Estaban buscando lo mismo que él. Samuel se arrodilló, recogiendo una página rasgada de uno de los manifiestos. La sección con el nombre de Coleman faltaba. Buscó en el resto del contenedor. Las páginas que faltaban se habían ido. Alguien se había llevado la evidencia más condenatoria. Se quedó en el umbral, la ira hirviendo bajo el miedo. Quienquiera que fueran, habían cometido un error al dejar el resto. Quedaba suficiente para probar algo real, suficiente para seguir luchando. Recogió lo que quedaba, cerró las puertas con una nueva cadena y condujo directamente a casa de June a través de la noche. Ella abrió la puerta con su bata, los ojos muy abiertos cuando vio su rostro. Estuvieron allí, dijo. Se llevaron parte de él. Ella lo dejó entrar sin una palabra. Trabajaron hasta el amanecer, reconstruyendo lo que quedaba. Las páginas faltantes hicieron su trabajo más difícil, pero no imposible. June subió copias digitales de los manifiestos restantes a servidores seguros, etiquetando cada uno bajo códigos anónimos. Cuando llegó la mañana, la primera historia se publicó en un pequeño sitio de noticias independiente bajo el titular: Ex trabajador de Reynolds descubre registros ocultos que vinculan al senador Coleman con un plan de carga desaparecido. Era pequeño, casi invisible, pero la chispa se había encendido. En cuestión de horas, otros medios lo recogieron. Algunos se burlaron, otros cuestionaron su legitimidad, pero la conversación había comenzado. Y por primera vez desde que compró ese contenedor oxidado, Samuel sintió algo cercano a la esperanza. Pero la esperanza vino con peligro. El segundo día después de la publicación, su furgoneta fue forzada mientras estaba en una tienda de comestibles. No robaron nada, excepto su cuaderno. Encontró la puerta abierta y la guantera vacía. Sin huellas dactilares, sin notas, solo ausencia. Esa noche, se sentó solo junto a la estufa en la cocina de June mientras ella atendía llamadas de reporteros y antiguos trabajadores de la fábrica que habían visto el artículo. Las respuestas fueron mixtas, algunas enojadas, algunas agradecidas, otras asustadas. La verdad se estaba extendiendo, pero también lo hacía la sombra que la seguía. June colgó el teléfono y se volvió hacia él. Aún puedes irte, dijo en voz baja. Ya has hecho suficiente. Él negó con la cabeza. No hasta que no puedan volver a enterrarlo. Ella le dio una pequeña sonrisa cansada. Entonces, seguimos. Afuera, el amanecer se abrió paso, lento e incierto, el tipo de luz que difuminaba la línea entre el día y la noche. Samuel salió a las tablas y miró a través de la niebla que se levantaba de los campos. El frío le picaba la piel, pero no le importaba. En algún lugar detrás de esa niebla, hombres como Coleman todavía creían que eran dueños de la verdad. Subestimaron lo terco que podía ser un hombre roto cuando se le daba algo real por lo que luchar. Pensó en los trabajadores que lo habían perdido todo, en los rostros que aún recordaba de la planta de la fábrica, y sintió una calma constante instalarse en su pecho. Había pasado la mitad de su vida sobreviviendo. Ahora, estaba luchando. Por ellos. Por sí mismo. Por la verdad oxidada y esperando todos estos años para ser abierta. Detrás de él, la voz de June rompió la quietud. Ahora vendrán más fuerte, dijo. ¿Estás listo para eso? Samuel se volvió hacia ella, sus ojos firmes. Llevo 30 años listo. La historia se extendió como un incendio lento, comenzando pequeña y casi invisible, luego reuniendo fuerza a medida que encontraba nuevo oxígeno. En cuestión de días, el nombre de Samuel comenzó a aparecer en los titulares, primero en sitios de noticias marginales.
luego en medios regionales más grandes que habían ignorado Ironfield durante décadas. La mayoría de ellos no sabían quién era, algunos lo llamaban denunciante, otros teórico de la conspiración. Pero cada artículo llevaba el mismo hilo. El senador Raymond Coleman, el hombre que construyó su reputación sobre la integridad y la reforma, estaba siendo acusado por un ex trabajador de la fábrica de enterrar evidencia vinculada a envíos ilegales del gobierno en la década de 1980. Samuel no se sentía como un denunciante. Se sentía como un hombre tratando de respirar mientras el pasado lo arrastraba. Cada mañana se despertaba con el zumbido del teléfono de June. Reporteros, abogados, ex empleados de Reynolds and Company llamando para confirmar lo que recordaban. Algunos lloraban, otros gritaban, unos pocos les rogaban que detuvieran. La verdad, una vez desenterrada, no trajo paz. Trajo caos. La primera señal real de que la historia estaba funcionando llegó 3 días después, cuando una estación de televisión local emitió un segmento que mostraba imágenes granuladas del contenedor sentado detrás del taller de Samuel. La voz del reportero era firme, pero había un toque de emoción. Lo que comenzó como una publicación en línea de un ex mecánico, dijo, ahora ha llamado la atención de los investigadores federales. Mostraron fotos de los documentos que June había subido, borrosas en los bordes, y luego un breve clip de Coleman entrando a su oficina, negándose a responder preguntas. Samuel miró desde la sala de estar de June, con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado. La vista de Coleman, todavía alto, todavía inmaculado, despertó algo agudo en él. Los años no habían suavizado la arrogancia del hombre. Se conducía con la misma confianza que una vez dirigió un piso de fábrica lleno de hombres que dependían de él para sus salarios. Verlo ahora, negando todo con calma practicada, hizo arder la sangre de Samuel. June silenció el televisor y lo miró. Aún no está nervioso, dijo. Hombres como ese nunca muestran miedo hasta que comienzan a perder el control. Pero esto, señaló la pantalla, así es como comienza. Él asintió, pero no respondió. En su pecho, el orgullo luchaba con el pavor. La verdad finalmente estaba afuera, pero la verdad nunca había protegido a nadie en Ironfield. Esa noche, el viento sopló fuerte desde el río, sacudiendo las ventanas. Samuel se sentó en la mesa de la cocina con los papeles extendidos ante él. Se los había memorizado todos ahora, cada línea, cada firma, cada referencia codificada. Pensó en las páginas que faltaban, las tomadas durante el allanamiento, y se preguntó dónde estarían ahora. Tal vez encerradas en un cajón en alguna oficina de senador, tal vez quemadas en un barril detrás de un almacén. No podía dejar de pensar que sin esas páginas, el caso podría desmoronarse. June se unió a él, dejando una carpeta llena de notas. Tengo la confirmación de un ex auditor, dijo. Recuerda anomalías en los libros de la compañía, pero se le dijo que se callara. Está dispuesto a hablar si podemos garantizar el anonimato. ¿Será suficiente?, preguntó Samuel. Suficiente para mantener viva la historia, dijo. Y a veces, eso es todo lo que puedes hacer, mantenerla viva hasta que comience a moverse por sí misma. Se frotó las sienes, el agotamiento arrastrándose por sus huesos. ¿Alguna vez pensaste que tal vez algunas cosas están enterradas por una razón? Ella lo miró fijamente. Tú no quieres decir eso. No, dijo, mirando los papeles. Pero entiendo por qué algunos lo hacen. Es más fácil vivir con la pérdida cuando la verdad cuesta demasiado. Ella se recostó, abrazándose. ¿Por qué sigues aquí, Sam? Él no respondió de inmediato. Afuera,
Un coche pasó por la carretera distante, sus faros brillando brevemente a través de la ventana. Porque estoy cansado de pagar por sus mentiras, dijo finalmente. A la mañana siguiente, 2 agentes federales llegaron a la casa de June. Se presentaron cortésmente, pero sus ojos revelaban cautela. Pidieron los documentos originales, prometiendo revisarlos como parte de una investigación oficial. June se negó a entregarlos. Solo copias, dijo, su tono cortante. Los agentes intercambiaron una mirada que incomodó a Samuel. Tomaron las copias, les dieron las gracias a ambos y se fueron sin estrechar la mano. Son demasiado tranquilos, murmuró mientras se alejaban. June asintió. O ya saben lo que encontramos, o les han dicho que lo hagan desaparecer en silencio. Los días siguientes se nublaron. Llegaron amenazas en línea, comentarios anónimos que llamaban a Samuel mentiroso, acusándolo de fabricar evidencia por dinero. Alguien pintó las palabras traidor con spray rojo en la puerta de su taller. Él lo limpió sin decir una palabra. El miedo se había convertido hace tiempo en una especie de resolución entumecida. Entonces, una tarde, el Gazette, el mismo periódico que se había negado a imprimir su historia semanas antes, emitió un comunicado afirmando que nueva información pone en duda la autenticidad de los documentos. Citó fuentes no verificadas e inconsistencias en la línea de tiempo. Samuel leyó el artículo 3 veces, cada frase cortando más profundamente. Estaba coordinado, se dio cuenta. La gente de Coleman estaba contraatacando. Tiró el periódico a la basura y se sentó pesadamente. El rostro de June estaba pálido mientras leía la misma pieza en su ordenador portátil. Están tratando de enterrarlo de nuevo, dijo en voz baja. Te están convirtiendo en el villano. Que lo hagan, dijo. No empecé esto por ellos. Pero los ataques funcionaron. Las llamadas de los reporteros cesaron. La charla en línea se ralentizó. La investigación se estancó sin las páginas que faltaban. El fuego que habían encendido parpadeó peligrosamente cerca de apagarse. Fue entonces cuando June tomó una decisión. Iremos a la capital, dijo, su rostro firme. Lo confrontaremos directamente. Si Coleman no responde preguntas, las llevaremos a su puerta. Samuel dudó. ¿Crees que nos dejará acercarnos a él? Ella sonrió sin humor. No tiene que hacerlo. Las cámaras lo harán. 2 días después, estaban en la carretera, conduciendo a través de millas de terreno llano bajo un cielo del color del acero viejo. Samuel observó el horizonte mientras June preparaba sus notas, su teléfono zumbando con llamadas de pequeños medios dispuestos a cubrir la confrontación. El viaje fue largo, y cuanto más se acercaban, más sentía el peso de los años presionando. Pensó en la fábrica de nuevo, en cómo olía a grasa y humo, en cómo los hombres solían reír durante el almuerzo. Pensó en Coleman caminando por los pasillos, estrechando manos, prometiendo estabilidad. Estamos construyendo el futuro, había dicho una vez, de pie en el muelle de carga. Ustedes son la columna vertebral de este país. Y luego, había vendido esa columna vertebral con fines de lucro. Cuando llegaron a la ciudad, estaba anocheciendo. Coleman tenía programado asistir a una gala de recaudación de fondos esa noche, y June había hecho arreglos para que un periodista amigo les diera acceso a la multitud afuera. El aire zumbaba con voces y destellos de cámara. Cuando llegó el coche de Coleman, una multitud de reporteros se abalanzó. June se acercó a Samuel, su grabadora lista. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella. Él asintió. He estado seguro desde el día en que abrí ese contenedor. Cuando Coleman salió del coche, su sonrisa era suave, su cabello perfecto, su presencia imponente. Saludó a la multitud,
estrechando las manos de donantes y fotógrafos. Entonces, vio a Samuel. La sonrisa flaqueó, solo ligeramente, pero fue suficiente. Senador Coleman, gritó June. ¿Puede comentar sobre las acusaciones relativas a Reynolds Transport y los envíos federales desaparecidos? Se giró hacia ella, su expresión tensa. Son solo rumores, dijo suavemente. Afirmaciones sin fundamento de ex empleados descontentos. Ya hemos brindado nuestra cooperación a las autoridades. Samuel dio un paso adelante. Nos mentiste a todos, Ray. Nos robaste. Su voz cortó el ruido y, por un latido, la multitud se quedó quieta. La mirada de Coleman se encontró con la suya, fría y calculadora. No sé quién eres, dijo el senador, aunque sus ojos lo traicionaron. Sí, lo sabes, dijo Samuel en voz baja. Yo era uno de tus hombres. Nos quitaste todo, nuestros trabajos, nuestros futuros, y enterraste la verdad bajo acero y tierra. Pero ya está afuera, y no puedes esconderla más. La seguridad de Coleman se acercó rápidamente, dirigiéndolo hacia la entrada. El senador no miró hacia atrás, pero el daño estaba hecho. Las cámaras capturaron cada palabra. En cuestión de horas, el clip circulaba en línea. A la mañana siguiente, el teléfono de June no dejaba de sonar. Algunos llamaron para felicitarlos, otros para advertirles. La oficina de Coleman emitió otra declaración, negando todas las acusaciones y llamando a Samuel un individuo perturbado que busca atención. Pero la negación solo avivó el fuego esta vez. Más ex empleados se presentaron, viejos contables, camioneros, incluso algunos empleados gubernamentales jubilados, confirmando pequeños detalles de la historia. Individualmente significaban poco juntos, construyeron un patrón. Las autoridades federales reabrieron la investigación oficialmente. Se emitieron citaciones. La oficina de Coleman se agitó. Y sin embargo, a pesar de los titulares, Samuel no sentía triunfo. Cada revelación parecía arrancarle un poco más, dejando un vacío detrás. La verdad, se dio cuenta, era pesada. No te liberaba, te hacía responsable. June trató de celebrar las pequeñas victorias. Iniciaste algo, Sam, le dijo una noche mientras estaban sentados afuera, las luces de la ciudad reflejándose en el río. Despertaste a la gente. Él miró el agua. Sí, ahora solo tengo que vivir con eso. Las semanas siguientes se mezclaron en audiencias, entrevistas y ruido. El imperio de Coleman comenzó a resquebrajarse. Las donaciones se congelaron. Los aliados políticos se distanciaron. Surgieron susurros de cargos criminales. Pero Samuel se mantuvo en silencio. Había hecho su parte. El resto pertenecía a aquellos que aún tenían algo que perder. Un día frío, regresó a Iron Field. El depósito estaba vacío, el aire agudo y quieto. El contenedor estaba exactamente donde lo había dejado, la pintura descascarada, el número, 47B, apenas visible bajo capas de óxido. Pasó la mano por el metal, sintiendo la aspereza bajo sus dedos. Lo había abierto para encontrar chatarra con la esperanza de venderla por unos pocos dólares. En cambio, había encontrado los huesos de un crimen, el eco de todo lo que perdió. Ahora se sentía como el último monumento a un pasado finalmente concluido. Cerró la puerta detrás de él y se quedó allí un rato, viendo el amanecer sobre el horizonte roto. En algún lugar lejano, el mundo seguía hablando de la historia, de Coleman, de la corrupción y de la justicia. Pero aquí, en el silencio de Iron Field, solo había paz, una quietud que no necesitaba titulares. Samuel respiró hondo y sonrió débilmente. La verdad ya no era su carga. Tenía vida propia ahora,
moviéndose por el mundo como el óxido a través del acero, revelando lo que siempre había estado allí, esperando ser visto. Si esta historia te mantuvo viendo hasta el final, no te detengas aquí. Dale a suscribir, comparte este video y mira el siguiente.